Las 25 pinturas más increíbles de Frida Kahlo. Número 25. El difunto Dimas. 1937. Frida Kahlo aborda en esta obra una tradición mexicana profundamente arraigada: la representación post-mortem de niños, una práctica común en el contexto del luto familiar. La pintura retrata el cuerpo inerte de un niño vestido con un atuendo ceremonial, rodeado de flores y símbolos religiosos. Esta imagen, que podría resultar perturbadora en otros contextos, es tratada por Kahlo con una reverencia casi sagrada. El difunto Dimas se convierte, así, en una celebración de la vida más que en una manifestación del duelo. La obra evoca el sincretismo cultural mexicano, donde la muerte no es una despedida definitiva, sino una transformación hacia otra forma de existencia. La precisión técnica con la que Kahlo trabaja el óleo sobre lienzo se pone de manifiesto en la minuciosa representación de los detalles textiles y florales. La composición es equilibrada, con un uso magistral de la luz que envuelve la escena en una atmósfera tenue, casi espectral. Cada trazo evidencia el dominio pictórico de la artista, que logra capturar la textura de la piel con un realismo estremecedor. Actualmente, la obra forma parte de una colección privada, aunque ha sido exhibida en importantes retrospectivas dedicadas a Kahlo. Su influencia se percibe en artistas contemporáneos que exploran la iconografía mortuoria desde una perspectiva que oscila entre lo solemne y lo poético. La trascendencia del difunto Dimas radica en su capacidad para resignificar una práctica fúnebre y dotarla de un lirismo visual que trasciende su contexto original. Kahlo consigue transformar la muerte en un tema de contemplación estética y filosófica, introduciendo una mirada que no es únicamente personal, sino también colectiva. Su influencia ha resonado en el arte contemporáneo, donde la exploración del cuerpo sin vida ha sido retomada con nuevas lecturas, impregnadas de la misma sensibilidad que la artista supo imprimir a esta pieza singular. Número 24. Naturaleza muerta. 1942. Dentro de su producción pictórica, Frida Kahlo dedicó varias obras al género de la naturaleza muerta, una tradición pictórica con siglos de historia que la artista resignificó a través de su particular simbolismo. En esta pieza, Kahlo trasciende la mera representación de objetos inanimados para dotarlos de una presencia inquietante y casi antropomórfica. La disposición de frutas y elementos vegetales no es casual. Cada uno de ellos está dispuesto con una meticulosidad que alude a la fragilidad de la existencia y a la decadencia inevitable de la materia. No es una naturaleza muerta convencional, sino una exploración del tiempo y la mortalidad. Ejecutada en óleo sobre lienzo, la obra se distingue por la densidad cromática y la riqueza de texturas. Kahlo logra un equilibrio entre la exuberancia de los colores y la gravedad del tema, utilizando una pincelada precisa que intensifica la sensación táctil de los objetos representados. La luz, suavemente difusa, refuerza la melancolía que emana de la composición. Exhibida en el Museo Frida Kahlo, la obra ha sido objeto de múltiples estudios que la vinculan con la tradición barroca y con el surrealismo, sin encasillarla completamente en ninguna de estas corrientes. Su influencia se ha hecho evidente en artistas contemporáneos que reinterpretan la naturaleza muerta desde una perspectiva emocional y filosófica, explorando su capacidad para transmitir la fugacidad de la vida. Número 23. Niña con máscara de muerte. 1938. En esta obra, Frida Kahlo conjura una de las imágenes más inquietantes de su repertorio, arraigada en la cosmovisión mexicana sobre la vida y la muerte. La pintura, ejecutada en un periodo de intensa experimentación pictórica, se inscribe en un año particularmente prolífico para la artista,
en el que exploró el dolor infantil y las tensiones entre la inocencia y la fatalidad. La protagonista, una niña que viste un uniforme escolar, porta una máscara de calavera, símbolo de la celebración del Día de los Muertos. Esta elección visual no es arbitraria. Alude a la concepción cíclica de la existencia y a la familiaridad con la muerte desde la infancia en la cultura mexicana. Kahlo emplea óleo sobre Masonite, dotando la escena de una textura vibrante y una paleta que oscila entre el brillo de los colores tradicionales y los tonos sombríos que refuerzan el dramatismo. La técnica detallada y meticulosa enfatiza el contraste entre la suavidad de la piel infantil y la rigidez de la máscara, estableciendo una dialéctica visual entre lo efímero y lo eterno. Esta pieza, que hoy forma parte de una colección privada, ha sido expuesta en importantes retrospectivas sobre la artista en museos de Europa y América. Su impacto en generaciones posteriores es innegable, pues ha servido de inspiración a creadores contemporáneos que exploran la dualidad entre la niñez y la mortalidad en contextos socioculturales diversos. Número 22. Autorretrato con pelo corto. 1940. Tras su separación de Diego Rivera, Frida Kahlo plasma en esta obra un acto de ruptura y reafirmación personal, alejándose deliberadamente de los códigos de feminidad que habían dominado su iconografía previa. La artista se representa con el cabello recién cortado, sosteniendo unas tijeras en la mano y rodeada por mechones dispersos, elementos que simbolizan el desprendimiento no solo físico, sino también emocional. Su atuendo, un traje masculino de corte holgado, acentúa aún más la distancia con la imagen con la que Rivera la inmortalizó en sus retratos. Kahlo se despoja aquí de la exuberancia de sus trajes tehuanos y opta por una apariencia severa, casi andrógina, en un gesto de emancipación. La obra está realizada en óleo sobre lienzo y presenta una ejecución refinada, con un fondo plano y neutro que otorga protagonismo absoluto a la figura. La pincelada, precisa y controlada, delinea cada detalle con una sobriedad que refuerza la tensión emocional del cuadro. La simbología de la escena se refuerza con la inscripción en la parte superior, una estrofa de una canción popular que alude a la pérdida y la melancolía, estableciendo una relación entre el dolor amoroso y la renuncia. Actualmente, esta obra forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde su presencia ha influenciado a artistas feministas y performáticos que exploran la identidad y la transformación como elementos esenciales del discurso visual. Número 21. El marxismo dará salud a los enfermos. 1954. En los últimos meses de su vida, Frida Kahlo canaliza su fervor ideológico en una obra que se aleja de su intimismo característico para adoptar un tono abiertamente político. En esta pintura, la artista se representa de pie, liberada de la silla de ruedas, con un corsé que se abre en el centro para dejar paso a los símbolos del marxismo. Karl Marx aparece como una figura tutelar en la parte superior, con una mano que desciende como un gesto redentor, mientras que en el otro extremo, los representantes del imperialismo estadounidense son representados con gesto amenazante. Kahlo no solo propone una salvación personal a través de la ideología, sino que también articula una crítica feroz al capitalismo, al que responsabiliza de las desigualdades que aquejan a los pueblos oprimidos. La técnica empleada es el óleo sobre Masonite, con una composición más abigarrada que en sus autorretratos anteriores. Las figuras y los símbolos se superponen en una estructura que sugiere simultáneamente caos y orden, reflejando la agitación política de la época. La paleta cromática es vibrante y dramática, con contrastes que refuerzan la carga emocional del discurso. Cada elemento está tratado con un detallismo expresivo que recuerda a sus obras de madurez, donde el simbolismo alcanza su máxima intensidad. Esta pintura,
conservada en el Museo Frida Kahlo en la Ciudad de México, es una de las más elocuentes en cuanto a la evolución ideológica de la artista y su compromiso con la lucha social. Su influencia ha trascendido el ámbito pictórico, convirtiéndose en un referente para movimientos políticos y artísticos que han reivindicado su mensaje como una declaración de resistencia. El marxismo, más que un tema, se convierte aquí en una fuerza redentora que Kahlo adopta en su imaginario visual con la misma pasión con la que lo defendió en su vida. Número 20. El sueño, la cama. 1940. La obra surge en un periodo de intensa introspección para Frida Kahlo, un tiempo en el que su salud comenzaba a deteriorarse de manera evidente y en el que la muerte se insinuaba con una cercanía perturbadora. La pintora, siempre en diálogo con su propio cuerpo, presenta aquí una imagen alegórica de la fragilidad humana, utilizando su lecho como un espacio donde la realidad y la imaginación se fusionan. La cama, un símbolo recurrente en su producción, se convierte en un escenario onírico donde los límites entre la vida y la muerte se desdibujan. En esta pieza, la artista evoca la constante amenaza de su propio destino, al tiempo que exhibe un sentido del humor macabro y una aceptación lúcida de lo inevitable. Ejecutado con la técnica del óleo sobre lienzo, el cuadro se inscribe en la tradición del surrealismo, aunque Kahlo, siempre renuente a ser clasificada, lo vincula más con su mundo íntimo que con cualquier corriente artística formal. La riqueza en detalles y la precisión del trazo demuestran su virtuosismo técnico, mientras que la composición, aparentemente caótica, está cuidadosamente equilibrada para potenciar la tensión simbólica de la imagen. La figura de la artista yace en la cama, acompañada por un esqueleto decorado con vegetación, una metáfora de la vida floreciendo dentro de la muerte. Esta dualidad, tan presente en la cosmovisión mexicana, dota a la obra de un significado profundamente filosófico. Actualmente, la pintura se resguarda en una colección privada, lo que ha limitado su exhibición pública, aunque su impacto ha trascendido fronteras y ha inspirado numerosas interpretaciones en la literatura y el cine. Número 19. Frida y Diego Rivera. 1931. Este retrato doble fue realizado poco después de la boda entre Frida Kahlo y Diego Rivera, capturando la compleja dinámica entre ambos artistas en una imagen que, bajo una apariencia serena, esconde múltiples capas de significado. Encargado inicialmente como una pieza conmemorativa, la obra se transformó en un testimonio de la relación entre los dos, donde Frida se presenta con una actitud solemne y subordinada, mientras que Rivera sostiene una paleta y pinceles, afirmando su papel como maestro y creador. La distancia entre sus cuerpos, a pesar de estar tomados de la mano, presagia la tumultuosa unión que definiría sus vidas. El óleo sobre lienzo destaca por su detallismo en la representación de los personajes, en especial en los rostros, donde Kahlo logra capturar la introspección en su propia mirada y la confianza imponente de Rivera. La gama cromática está dominada por tonos terrosos y azulados, evocando la paleta muralista de su esposo. La composición se inspira en los retratos fotográficos de la época, otorgando a la escena una rigidez formal que contrasta con la profunda carga emocional que transmite. En términos simbólicos, el cuadro encierra una sutil ironía. Frida, aunque representada como la esposa devota, es quien terminaría por consolidar un legado artístico que trascendió la sombra de Rivera. Actualmente, la pieza se encuentra en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y su influencia es evidente en la iconografía contemporánea, sirviendo de referencia para numerosos estudios sobre la identidad y el papel de la mujer en el arte. Número 18. Recuerdo, el corazón. 1937.
Este cuadro es una de las representaciones más viscerales del dolor sentimental que Frida Kahlo plasmó en su obra, nacido del sufrimiento que le causó la traición de Diego Rivera con su hermana Cristina. En una composición de gran impacto visual, la artista se representa con un inmenso corazón sangrante a sus pies, un símbolo explícito de la devastación emocional que la consume. En su expresión, sin embargo, no hay desesperación, sino una resignación melancólica, casi desafiante, que refleja su capacidad para transformar el sufrimiento en arte. Esta obra es un testimonio de su fortaleza, un manifiesto de su independencia emocional a pesar de la aflicción. La pieza está realizada en óleo sobre metal, una elección poco convencional que Kahlo utilizó en varias de sus pinturas más pequeñas. La superficie metálica otorga una luminosidad singular a los colores, intensificando el dramatismo de la escena. La imagen está dominada por la rigidez de la figura central, vestida con un uniforme escolar, y el desmembrado corazón en primer plano, una clara alusión a la iconografía cristiana del Sagrado Corazón, pero reinterpretado con un enfoque brutalmente personal. La disposición de los elementos y el espacio vacío que rodea la escena refuerzan la sensación de aislamiento y pérdida. Actualmente, la obra forma parte de la colección del Museo Dolores Olmedo, donde ha sido objeto de numerosos análisis por su potente carga simbólica y su relación con la biografía de la pintora. Su influencia es innegable en el arte contemporáneo, especialmente en artistas que han abordado el tema del desamor y la identidad a través de metáforas visuales contundentes. La brutal honestidad de esta pieza sigue resonando en el espectador, consolidándola como una de las expresiones más puras del dolor convertido en arte. Número 17. El camión. 1929. Concebida en un momento de profunda introspección, El camión captura una escena cotidiana con una carga simbólica abrumadora. Frida Kahlo, todavía marcada por el accidente que cambiaría el curso de su vida, plasma la imagen de un grupo de pasajeros en un tranvía, una composición que, lejos de ser una mera observación del entorno, se convierte en un testimonio visual de la fragilidad humana. La obra, con su perspectiva estática y la sutil tensión en las figuras, deja entrever el destino de sus personajes, como si el tiempo se congelara instantes antes de un suceso inminente. Realizada con óleo sobre Masonite, esta pintura revela la meticulosidad de Kahlo en el tratamiento de la luz y la profundidad. A diferencia de sus obras más surrealistas, aquí predomina una clara influencia del arte popular mexicano, con colores terrosos y una línea definida que enfatiza la individualidad de cada personaje. La composición estructurada, casi teatral, transforma el vagón en una suerte de microcosmos social. Exhibida en múltiples colecciones privadas a lo largo del siglo XX, la obra ha encontrado un lugar destacado en exposiciones retrospectivas dedicadas a la artista. Su impacto ha trascendido el lienzo, influyendo en el cine y la literatura que han explorado la tragedia y el destino como elementos narrativos fundamentales. Número 16. Autorretrato con mono. 1938. En Autorretrato con mono, Frida Kahlo recurre nuevamente a su imagen como un territorio de exploración identitaria. La artista, de mirada fija y semblante sereno, se sitúa en el centro de la composición, acompañada de un mono que, lejos de ser un simple elemento decorativo, actúa como símbolo de lealtad y compañía en su universo personal. En este período, Kahlo desarrolla una iconografía propia, en la que los animales representan aspectos de su psique, estableciendo una relación de complicidad entre la figura humana y la naturaleza. La técnica empleada en esta obra denota una precisión casi miniaturista. El óleo sobre lienzo permite una gradación sutil en la piel y el cabello, mientras que el fondo,
de una textura densa y envolvente, aísla la figura en un espacio etéreo, reforzando el carácter introspectivo de la pieza. Esta pintura ha sido exhibida en destacadas instituciones, incluyendo el Museo Dolores Olmedo, donde comparte protagonismo con otras piezas clave del repertorio de Kahlo. Más allá de su relevancia dentro de la obra del artista, este retrato ha influido en generaciones posteriores de creadores que han abordado el autorretrato como una herramienta de resistencia y afirmación de la identidad. Número 15. La mesa herida. 1940. Entre los lienzos más enigmáticos y monumentales de Frida Kahlo, la mesa herida se erige como una alegoría del dolor y la pérdida. Pintada tras la separación de Diego Rivera, esta obra encapsula la devastación emocional del artista a través de una iconografía profundamente arraigada en la tradición mexicana. La mesa, dispuesta como un altar de sacrificio, reúne una serie de personajes que evocan elementos autobiográficos y referencias culturales, desde figuras prehispánicas hasta seres híbridos que desafían cualquier clasificación. En el centro, Kahlo se muestra con una serenidad inquietante, como testigo de su propio sufrimiento. La monumentalidad de la pieza, una de las más grandes de su producción, resalta la importancia que la artista le concedió. La técnica del óleo sobre madera le permite una saturación cromática que intensifica la carga dramática de la escena. La meticulosa disposición de los elementos, donde cada objeto y personaje parece cargado de significado, recuerda la estructura de los retablos religiosos, un recurso visual recurrente en su obra. La pintura fue exhibida en la Exposición Internacional del Surrealismo en México antes de desaparecer misteriosamente, convirtiéndose en una de las piezas más buscadas en la historia del arte moderno. El impacto de la mesa herida ha sido incuestionable, inspirando tanto a artistas plásticos como a cineastas y escritores que han encontrado en su simbolismo un campo fértil para la reinterpretación. Su desaparición solo ha aumentado su misticismo, consolidándola como una obra fundamental en la mitología visual de Frida Kahlo y en la narrativa del arte contemporáneo. Número 14. Raíces. 1943. Creada en un periodo de profunda introspección, Raíces es un testimonio de la comunión entre el cuerpo y la tierra, una exploración visual de la fertilidad y la interdependencia de los seres vivos. La obra surge en un contexto donde Frida Kahlo, aquejada por problemas de salud, volcó su angustia y deseo de plenitud en imágenes simbólicas. El cuadro, una de sus piezas más personales, fue concebido en un momento en el que la artista se encontraba particularmente influenciada por el surrealismo europeo, aunque su lenguaje pictórico seguía siendo inconfundiblemente mexicano. Ejecutada con óleo sobre metal, la pintura exhibe una meticulosa atención al detalle y una textura delicada que otorga una cualidad casi escultórica a la piel de la figura. La paleta de colores cálidos contrasta con los tonos terrosos del paisaje árido que rodea a la protagonista, cuyo cuerpo parece fundirse con la tierra mediante raíces que emergen de su torso. La imagen, cargada de una poética visual inquietante, simboliza tanto la vida como la fragilidad de la existencia. Actualmente, Raíces forma parte de una colección privada, lo que ha limitado su acceso al público y ha contribuido a su misticismo dentro del legado de Kahlo. Su estética y simbolismo han sido retomados en numerosas reinterpretaciones contemporáneas, evidenciando su impacto en artistas que buscan explorar la relación entre identidad, naturaleza y cuerpo humano. Número 13. Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. 1932. Durante su estancia en Detroit, Frida Kahlo experimentó una tensión constante entre la cultura industrializada de Estados Unidos y la riqueza simbólica de sus raíces mexicanas.
En Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, esta dicotomía se convierte en una declaración visual en la que la artista se sitúa literalmente entre dos mundos. La obra surge en un periodo de grandes transformaciones personales, marcado por el distanciamiento con Diego Rivera y la percepción de un país que, lejos de ofrecerle inspiración, le resultaba frío y mecanizado. Kahlo, con su vestido rosa y una expresión imperturbable, se presenta como un puente entre dos realidades antagónicas. La técnica utilizada es el óleo sobre lámina de metal, un soporte que le permitía un acabado minucioso y una vibración cromática intensa. La composición se divide en dos mitades contrastantes. A la izquierda, México, representado con raíces profundas, símbolos prehispánicos y vegetación exuberante. A la derecha, Estados Unidos, dominado por fábricas humeantes y estructuras de acero. La confrontación entre lo orgánico y lo industrial no solo responde a una mirada política, sino que también alude a su sensación de desplazamiento. Exhibida en diversas exposiciones retrospectivas de Kahlo, la pintura ha influido en generaciones de artistas que exploran el concepto de frontera, tanto física como identitaria, convirtiéndola en un referente del arte latinoamericano en el siglo XX, dentro y fuera de México. Número 12. Viva la vida. 1954. Pintada en los últimos meses de su vida, Viva la vida es un testimonio pictórico que encapsula la complejidad del espíritu de Frida Kahlo. La obra, a pesar de su aparente simplicidad, condensa una visión contradictoria: la celebración de la existencia frente a la inminencia de la muerte. En un periodo donde su salud se deterioraba rápidamente y su movilidad estaba severamente limitada, Kahlo recurrió a la imagen de las sandías, un fruto vibrante y jugoso, como una metáfora de la vitalidad. La frase que da título a la obra, inscrita sobre una de las frutas, es un último gesto de afirmación ante la adversidad. Ejecutada con óleo sobre Masonite, la obra se caracteriza por una pincelada espontánea y una paleta dominada por los rojos intensos, en contraste con los verdes y amarillos. A diferencia de otras pinturas en las que su figura ocupa el centro de la composición, aquí el protagonismo recae en la textura y el simbolismo de los elementos naturales. La sandía, asociada en el arte popular mexicano con la festividad del Día de los Muertos, refuerza la dualidad entre lo efímero y lo eterno. Desde su creación, Viva la vida ha sido expuesta en la Casa Azul de Coyoacán, donde se preserva gran parte del legado de la artista. Su presencia en este espacio es fundamental, pues representa no solo la culminación de su trayectoria pictórica, sino también la materialización de su filosofía. A lo largo de las décadas, la obra ha influenciado a creadores que han explorado el color y el simbolismo en la pintura contemporánea, consolidándose como una pieza icónica dentro del arte latinoamericano. Número 11. Unos cuantos piquetitos. 1935. Encarnando la violencia y la fragilidad del cuerpo femenino, Unos cuantos piquetitos surge en un contexto de dolor personal para Frida Kahlo, en un México convulso donde la crudeza de la vida cotidiana se imbrica con la tradición artística. Inspirada en un feminicidio documentado en la prensa de la época, Kahlo transforma el horror en una obra de arte que denuncia la impunidad y la brutalidad machista. La escena, de una crudeza visceral, trasciende la anécdota criminal y se inscribe en un imaginario universal de sufrimiento y opresión. Ejecutada con la meticulosidad de su trazo característico, la obra emplea óleo sobre metal, técnica que evoca la retablística popular mexicana. La composición recuerda a los exvotos votivos, con una narrativa visual que describe el hecho en toda su crudeza. La pincelada minuciosa refuerza el dramatismo del tema, mientras el fondo, de una ambigua neutralidad,
deja a la figura central suspendida en un espacio atemporal. Actualmente, la pieza forma parte de la colección del Museo Dolores Olmedo en México, donde se exhibe como testimonio de la crudeza realista de Kahlo. Su influencia se rastrea en generaciones posteriores de artistas que han explorado la violencia de género con una intensidad similar, incorporando su audaz fusión de testimonio y arte en el discurso contemporáneo. Número 10. El abrazo de amor del universo, la Tierra, México, yo, Diego y el Señor Solot. 1949. Esta obra, cargada de simbolismo y profundidad filosófica, representa uno de los momentos más complejos de la producción de Frida Kahlo, ya inmersa en una madurez artística que destila síntesis visual y conceptual. En el lienzo, Kahlo se sitúa en un cosmos interconectado, donde el amor y la protección se manifiestan en estratos de maternidad y divinidad. La relación con Diego Rivera es aquí más que amorosa. Es mitológica, fusionando lo terrenal con lo divino. El señor Solot, el perro guía de los muertos en la cosmogonía mexica, refuerza la alusión a un tránsito espiritual inminente. La obra, realizada en óleo sobre Masonite, muestra la maestría técnica de Kahlo en su última etapa. Los colores terrosos se funden con los verdes profundos y los tonos piel, creando un efecto de organicidad que enraiza la escena en la fertilidad de la tierra. La pincelada es firme, detallada en las texturas de la piel y la vegetación, evocando la iconografía de diosas prehispánicas y madonas renacentistas. Su ubicación en el Museo Dolores Olmedo permite apreciarla junto a otras piezas clave del universo pictórico de la artista. Más allá de su belleza formal, esta obra ha sido un referente para movimientos artísticos y discursos feministas que han reinterpretado la maternidad y el amor desde una perspectiva simbólica y política. Desde el arte conceptual hasta el muralismo contemporáneo, la influencia de esta pintura resuena en la exploración de las relaciones humanas con la tierra, el cuerpo y la trascendencia. Número 9. Mi nana y yo. 1937. La infancia, la memoria y la identidad convergen en Mi nana y yo, una obra en la que Frida Kahlo reinterpreta su propia niñez con la intensidad simbólica que caracteriza su producción. Inspirada en su experiencia de crianza, la artista evoca el tiempo en que fue amamantada por una nodriza indígena, situando la escena en un espacio de mitología personal donde el pasado y el presente dialogan en un lenguaje visual de reminiscencias prehispánicas y surrealistas. La madre nodriza, con un rostro cubierto por una máscara ritual, adquiere una dimensión arquetípica, mientras la pequeña Frida, con su mirada adulta e intensa, transgrede la inocencia infantil. Pintado al óleo sobre metal, el cuadro evoca nuevamente la tradición de los exvotos mexicanos, donde la devoción y la narrativa autobiográfica se entrelazan en una superficie lisa y reluciente. La precisión del trazo, la delicadeza en la representación de la piel y la profundidad de los fondos oscuros refuerzan la carga simbólica de la escena. La composición simétrica, con el cuerpo de la nodriza sosteniendo a la niña en un eje vertical, remite a las imágenes sacras del cristianismo y a la iconografía prehispánica del sustento divino. En la actualidad, la obra se encuentra en la colección del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, donde es pieza clave en el recorrido sobre la identidad mexicana en la pintura del siglo XX. Más allá de su valor como testimonio personal, Mi nana y yo ha sido un referente en la exploración artística de la maternidad, el mestizaje y la memoria. Desde el arte chicano hasta las expresiones contemporáneas del feminismo decolonial, su influencia resuena en creadores que, como Kahlo, han convertido la introspección en una plataforma para la reflexión social y política. Número 8. Diego en mi pensamiento.
1943. Pintado en un periodo de profunda introspección, Diego en mi pensamiento surge como testimonio de la devoción y el tormento que marcaron la relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera. La obra, concebida tras un periodo de separación entre ambos artistas, muestra a Kahlo envuelta en un velo de tejuana, símbolo de su identidad mexicana y de la admiración que compartía con Rivera por el arte popular. En el centro de su frente, el rostro de Diego no es un simple retrato, sino una manifestación de su presencia constante en la mente de Frida, reflejando el lazo inquebrantable que los unía más allá del sufrimiento y la distancia. Realizada en óleo sobre Masonite, esta pieza destaca por la meticulosidad de su pincelada y la intensidad emocional que transmite a través de los detalles. La técnica minuciosa de Kahlo, influenciada por la tradición colonial mexicana y el retablo popular, dota a la obra de una cualidad casi mística. La composición frontal y el uso de los colores saturados generan un impacto inmediato, mientras que la textura del velo, tratada con precisión, refuerza la sensación de clausura y resignación. Exhibida en múltiples retrospectivas a lo largo del siglo XX, la obra ha sido un referente del arte confesional y ha influido en generaciones de artistas que exploran la psique femenina y la memoria afectiva en la pintura contemporánea. Número 7. Lo que el agua me dio. 1938. En esta obra de compleja composición, Frida Kahlo transforma la intimidad de su baño en una alegoría de su vida y sus recuerdos. La escena, reflejada en la superficie del agua, despliega un universo de figuras que parecen emerger desde el subconsciente del artista, hilando experiencias de dolor, placer y muerte. Más que una simple exploración de su biografía, Lo que el agua me dio representa un punto de inflexión en su carrera, donde su imaginería personal se torna aún más surrealista, desafiando los límites entre la vigilia y el ensueño. Realizado en óleo sobre lienzo, el cuadro se caracteriza por su precisión narrativa y el dominio de la perspectiva invertida. Kahlo utiliza una paleta terrosa y acuosa que refuerza la sensación de un mundo sumergido en la psique, al tiempo que la pincelada delicada permite construir escenas con la minuciosidad de un retablo. La iconografía, que incluye cuerpos mutilados, raíces y seres fantásticos, convierte la bañera en un escenario donde la artista narra su historia con una crudeza sin precedentes. La pieza ha sido exhibida en museos de América y Europa, y su influencia se extiende a movimientos artísticos posteriores, donde el cuerpo femenino se presenta como un espacio de memoria y transformación. Número 6. Sin esperanza. 1945. Tras una crisis de salud que la dejó postrada en cama, Frida Kahlo pintó Sin esperanza como un reflejo de la desesperación y el sometimiento a un cuerpo que se tornaba prisión. El cuadro nace en un contexto de convalecencia, cuando la artista fue obligada a seguir una dieta hipercalórica para recuperar peso, lo que transformó la alimentación en una experiencia de angustia. La imagen la muestra inmóvil sobre su lecho, con un embudo descomunal introduciendo un festín grotesco de carne, calaveras y seres inertes en su garganta, una representación cruda de su impotencia ante las prescripciones médicas que invadían su intimidad. La obra, ejecutada en óleo sobre lienzo, destaca por su composición vertical y la asimetría que genera la presencia del embudo como eje central. Kahlo emplea su habitual paleta terrosa y ocres intensos para enfatizar la opresión del entorno, mientras que la perspectiva elevada intensifica la sensación de aislamiento. La pincelada minuciosa confiere un realismo perturbador a los objetos, que se despliegan con la precisión de una naturaleza muerta. Exhibida en múltiples ocasiones, la obra ha sido un emblema del sufrimiento físico como tema artístico, influyendo en la representación contemporánea del cuerpo enfermo y su relación con la identidad y la resistencia.
Desde su presentación en galerías y museos, Sin Esperanza ha inspirado a creadores que exploran el vínculo entre el dolor y la imagen, estableciendo un diálogo entre el arte y la biografía como vehículos de expresión. La intensidad emocional de la obra resuena en la producción de artistas contemporáneos que buscan representar la vulnerabilidad humana con la misma honestidad que Kahlo, asegurando que su legado continúe redefiniendo los límites de la pintura confesional. Número 5. Hospital Henry Ford, 1932. En medio de un periodo de profundo dolor físico y emocional, Frida Kahlo pintó Hospital Henry Ford, una obra que testimonia su sufrimiento tras un aborto espontáneo en Detroit. La escena se desarrolla sobre un lecho flotante en un paisaje desolado, donde el cuerpo de la artista aparece expuesto en una vulnerabilidad absoluta. Este cuadro no solo representa una memoria personal, sino que inaugura una forma de autobiografía pictórica en la que el cuerpo femenino es territorio de expresión de pérdidas y traumas. La iconografía de los 6 hilos rojos que conectan a Kahlo con diversos elementos refuerza la idea de un vínculo irrompible entre su experiencia física y su psique, convirtiendo el dolor en lenguaje visual. Pintada con óleo sobre metal, la obra destaca por su precisión minuciosa y la meticulosa definición de cada objeto, una técnica inspirada en la tradición ex voto mexicana. La textura esmaltada del soporte potencia la nitidez de los detalles, amplificando la crudeza de la escena. La combinación de lo onírico con lo real genera una sensación de extrañamiento en el espectador, que se ve obligado a confrontar el cuerpo como un espacio de sufrimiento y resistencia. Esta pieza, hoy resguardada en el Museo Dolores Olmedo, ha servido como punto de referencia para generaciones de artistas que han explorado la representación del trauma y la identidad femenina desde una perspectiva íntima y radicalmente sincera. Número 4. El venado herido, 1946. Con una economía de elementos y una intensidad emocional sobrecogedora, El venado herido encapsula el profundo sentido de fatalidad que persiguió a Frida Kahlo durante toda su vida. La artista se representa a sí misma con la cabeza de un ciervo en medio de un bosque sombrío, su cuerpo atravesado por múltiples flechas. Este híbrido entre el yo y el animal invoca tanto la tradición prehispánica del nahual como la iconografía del martirio cristiano, estableciendo un diálogo entre mitologías de resistencia y sacrificio. La obra surge en un momento crítico para Kahlo, quien enfrentaba el fracaso de una intervención quirúrgica en su columna, y sugiere la resignación ante un destino que, como las flechas que perforan su cuerpo, es inevitable e implacable. El óleo sobre Masonite refuerza la vibración matérica de la pincelada, con un tratamiento detallado del pelaje y una atmósfera sombría que acentúa el carácter trágico de la escena. La composición, cuidadosamente estructurada, sitúa al ciervo en una diagonal que guía la mirada a lo largo del recorrido de las flechas, dirigiéndola hacia un horizonte distante y vacío. En la actualidad, la pintura forma parte de la colección del Museo Dolores Olmedo, donde es objeto de constante análisis por su poderosa carga simbólica y su influencia en la iconografía contemporánea. Artistas de diversas disciplinas han retomado su motivo central para reflexionar sobre la fragilidad del cuerpo y la persistencia del espíritu ante el sufrimiento. Número 3. La columna rota, 1944. Esta obra, una de las más desgarradoras en la producción de Frida Kahlo, se erige como un manifiesto pictórico del sufrimiento y la resistencia. En la columna rota, la artista se muestra de frente, su torso abierto dejando ver una columna jónica fracturada en sustitución de su espina dorsal. Clavos punzan su piel desnuda, mientras lágrimas recorren su rostro impasible, testimoniando la dualidad entre la vulnerabilidad extrema y la fuerza indomable.
La pintura es resultado de la inmovilidad a la que Kahlo fue sometida tras una operación fallida en la columna vertebral, una experiencia que convirtió su propio cuerpo en el epicentro de su obra. Esta representación no solo habla del dolor físico, sino de la soledad y la alienación, encapsulando su visión de la existencia como un continuo equilibrio entre resistencia y quiebre. Realizada en óleo sobre Masonite, la superficie densa y trabajada crea una textura casi escultórica que enfatiza la fisicidad del dolor. La composición es simétrica y monumental, dotando a la figura de una presencia casi icónica, como si se tratara de una deidad martirizada. El paisaje árido que la rodea refuerza la sensación de desolación, convirtiendo el fondo en una extensión de su estado emocional. La obra se exhibe actualmente en el Museo Dolores Olmedo y ha influido en múltiples generaciones de artistas que han abordado la representación del cuerpo herido como un acto de reivindicación y testimonio. Su impacto trasciende la pintura, encontrando eco en la fotografía, la performance y la escultura, donde el cuerpo fragmentado se convierte en un símbolo de resistencia frente a la adversidad. Número 2. Autorretrato con collar de espinas y colibrí. 1940. Pintado en un periodo de intensa introspección y dolor emocional tras su separación de Diego Rivera, Autorretrato con collar de espinas y colibrí se inscribe en la tradición de la pintura autobiográfica de Frida Kahlo. La obra sintetiza la carga emocional y la identidad de la artista, quien, a través de elementos simbólicos, narra su sufrimiento y resiliencia. En este retrato, la expresión hierática de Kahlo contrasta con el entorno natural que la rodea, mientras los elementos incorporados parecen cargar con el peso de su historia. El colibrí, símbolo de vida y esperanza en la tradición prehispánica, aparece inerte, sugiriendo la pérdida o el sacrificio de un amor. Técnicamente, la obra se ejecuta con óleo sobre fibra de masonita, una elección que le confiere una textura compacta y densa, favoreciendo la meticulosidad del detalle. La pincelada minuciosa de Kahlo evidencia su maestría en la representación de la piel, el cabello y los elementos naturales que la rodean, evocando la precisión de la pintura flamenca del siglo XV, pero con una carga simbólica propia de la tradición mexicana. La paleta cromática es vibrante pero contenida, dominada por verdes profundos y tonos terrosos que refuerzan la sensación de armonía perturbada. Exhibido en el Harry Ransom Center de la Universidad de Texas, el cuadro ha servido de inspiración para generaciones de artistas que buscan en la iconografía personal una vía para el testimonio emocional. Su influencia es patente en el arte contemporáneo, donde el simbolismo autobiográfico y la estética de la naturaleza como metáfora del sufrimiento han cobrado fuerza. Número 1. Las dos Fridas. 1939. Frida Kahlo pintó Las dos Fridas en un momento de profunda crisis emocional, poco después de su divorcio de Diego Rivera. La obra representa una dualidad inquietante. Dos versiones de la artista sentadas juntas, tomadas de la mano, pero con diferencias fundamentales en su vestimenta y su conexión con la sangre. Esta duplicidad ha sido interpretada como la lucha interna entre la Frida de raíces europeas y la Frida mestiza, o como una representación del desgarro emocional tras la ruptura. La presencia del corazón expuesto y el flujo de sangre remiten a una iconografía médica que se entrelaza con la herida emocional, un rasgo recurrente en la producción de Kahlo. Ejecutada en óleo sobre tela con un formato monumental, la composición destaca por su equilibrio simétrico, aunque el dramatismo del flujo sanguíneo introduce una tensión que impide cualquier sensación de estabilidad. La minuciosidad en los detalles anatómicos y en la textura de los tejidos revela la destreza técnica del artista, cuyo trazo, a pesar de su aparente ingenuidad, posee una precisión quirúrgica.
La obra se exhibe en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, donde ha sido una pieza clave para la revalorización del arte mexicano del siglo XX, convirtiéndose en un ícono del arte feminista y de la identidad poscolonial. La poderosa carga simbólica de las dos Fridas ha resonado en distintas disciplinas artísticas, desde la fotografía hasta el cine, donde la fragmentación del yo y la exploración de la identidad femenina han encontrado una fuente de inspiración. Su impacto va más allá del arte visual. Ha influido en el discurso sobre la dualidad cultural y el desgarro emocional en la literatura y el pensamiento contemporáneo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta. Coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.